la paciencia. Hermano, quiero que usted me acompañe a la Biblia. Pido por favor a los amigos que vienen por primera vez que presten atención a lo que Dios les va a decir. Aquí hablamos lo que es la palabra de Dios. Y voy a querer que los amigos, ¿verdad?, estén atentos. Hermanos que están aquí, los servidores, atiéndanme a la gente nueva, por favor. Por favor, miren qué necesidad tiene la gente nueva y hay que atenderles de una manera especial. Amén. Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4. Vamos a hablar una palabra revelada. ¿A cuánto les gusta la palabra revelada? Sí, hermano, es que si la palabra no es revelada, olvídese. Hay una palabra que nos va a poner a pensar esta tarde. Amén. Hay una palabra que es genuina de parte de Dios en esta tarde. Aleluya. El que busca la salvación anda hambriento donde le hablen palabra. Gloria a Dios. Donde no hay palabra, salga corriendo. Pero donde hay palabra, aleluya, quédese ahí. Amén, hermano. Yo me quedé en restauración porque ahí me batían hasta las extrañas, hermano. Con la palabra. Palabra se metía en mí, hermano, y me sangoloteaba por dentro. Sacó toda serpiente que se había metido, hermano. Bendito es el Señor. Que Dios bendiga la vida de nuestro pastor general Jesús Lemos. Enviamos un saludo a nuestro pastor general y le decimos que lo amamos aquí. ¿Cuántos amamos al pastor general Jesús Lemos? ¿Cuántos damos un gloria a Dios por la vida de nuestros pastores generales? Aleluya. Y también mandamos un saludo a aquellos que nos sintonizan por Facebook y también por YouTube. Amigos queridos, estamos por YouTube también. Y quiero darles también una información. Mañana estamos en la 1480 AM en vivo a las 11 de la mañana del día. Estaremos ahí predicando el evangelio de salvación. Mañana en la 1480 o en la 94.9 FM usted puede oír al pastor Neri predicando en vivo. Estaremos ahí para orar por los enfermos y todo. Y esperamos que en este momento no se mueva. Hay una palabra. Hebreos capítulo 4 y su versículo 1. Cuando usted lo tenga, usted me regala un amén. Para el Señor. ¿Lo tenemos todo? Hebreos 4 y su versículo 1 en delante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra. Temamos. Mire con qué palabra comienza este versículo. Ya se asustaron unos y no he empezado a predicar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Quiere leer el 4 conmigo nuevamente? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, diga conmigo, porque también, más fuerte, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Diga conmigo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que digo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aleluya. Lea el 2 conmigo, otra vez. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Diga conmigo, no les aprovechó el oír la palabra. Ese es el mensaje. Dígalo más fuerte. No les aprovechó el oír la palabra. Más fuerte. Usted tiene más fuerza que yo en esta hora. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Cuántos pueden levantar una oración por este inútil siervo que está acá? Para que Dios me use a favor de tu vida. Padre Dios que estás en gloria, dame palabra de gracia, de ciencia, de sabiduría, de poder, para que mis hermanos que han venido a oírte no oigan este inútil hombre, Padre, sino que pongan la mirada en ti, Espíritu Santo, para que se olviden de mí y que ellos te vean a ti a través de mí, Señor. Dales oído, dales entendimiento y úsame. Yo
te pido que solamente seas instrumento donde tú quieres hablar. Reconozco que mis palabras no pueden hacer cambios, a no ser que vayan inspiradas con el Espíritu Santo. Señor, háblale a mis hermanos. Háblanos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tenga la amabilidad de tomar asiento. Relájese, estírese ahí antes de comenzar. Gloria a Dios. ¿Cuántos me dan un amén? Una de las cosas que le pido cuando venga a la iglesia, preste atención. No deje que nada lo saque a caminar. Aguántese. Porque aquí es Dios que le tiene que hablar a usted. Y si no es Dios que habla, hermano, estamos perdidos. Y si Dios está hablando, yo creo que se tiene que ir el dolor. Si Dios está hablando, se tiene que ir cualquier necesidad o angustia que tengamos. Concéntrate en Dios. El tema de esta tarde: no les aprovechó el oír la palabra. Libro de Hebreos capítulo 4 versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Esto me da a entender que hubo un pueblo antes de nosotros que oyó la palabra igual que usted y yo ahora. Había un pueblo al cual Dios le habló, amado hermano, y fue a su pueblo Israel. Israel, amado hermano, vio las promesas de Dios, vio la palabra, disfrutó de las promesas de Dios, las oyeron, sus oídos estuvieron ante las asambleas de Jehová de los ejércitos. Aquellos grandes profetas aparecían de la nada, llevando aquella gran instrucción. Dios levantó a aquel hombre llamado Moisés, por quien Dios le dio mandamiento al pueblo. Oyeron a Dios cara a cara. En ocasiones tuvieron que verlo allá en el monte Sinaí, y Dios estuvo con ellos hablándole 40 años. Pero lo que trae angustia y preocupación, por la cual el Espíritu Santo me ha movido a hacer este mensaje, es que al pueblo de antes no le aprovechó el oír la palabra. En otras palabras, Dios no encontró los cambios, no encontró, amado hermano, la madurez, no encontró entendimiento en aquellos que oyeron la palabra. Por tanto, porque dice la palabra en Hebreos 4:2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cada vez que usted, amado hermano, oiga la palabra, usted tiene que saber, hermano, que es Dios quien la manda. Dios es quien habla la palabra. Y usted tiene que saber, amado hermano, que la palabra de Dios lo que quiere es que usted tenga una actitud para oírla, pero yo estaré hablando de esto más adelante. Quiero leerle algo antes de entrar en el desarrollo del mensaje. Dice: en esta vida, uno de los grandes privilegios, y creo que es el mejor entre muchos, es asistir a un lugar donde la palabra del Señor se oiga. O es tener el privilegio de que el Señor te hable a través de su Santo Espíritu. Una de las grandes instrucciones y advertencias que el Señor nos enseña en el momento de oír la palabra fue cuando Él dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor dijo que su palabra es espíritu y es vida, y que la carne para nada aprovecha. Esas palabras Jesús las dijo. Él siempre amonestaba al que lo oía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto me da a entender que mucha gente oye a Dios y no sabe para qué. Es importante que usted, cuando oye la palabra de Dios, usted le pida con humildad al Espíritu Santo que le dé oído para oír. Usted puede estar 20 minutos, 40 o una hora en esta noche, y usted puede haber estado en este lugar tal vez oyendo un ruido, un sonido, pero tal vez no oyó palabra. Yo quiero que en esta tarde usted oiga palabra de Jehová. El regalo o el favor más grande que nuestro Padre Dios nos ha dado en esta tierra es el habernos enviado su palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios reprende a los demonios. La palabra de Dios me da fe, me da esperanza, me hace sabio. La palabra de Dios me guía. Ella me salva de pecar, de fallarle a Dios. Ella es una luz a mi caminar en este mundo de oscuridad. La palabra me corrige, la palabra me instruye, me da fuerza en los momentos de debilidad. La palabra me limpia del pecado, me hace sabio. La palabra me lleva a conocer la voluntad de mi Dios en mi vida. La palabra es medicina a mi alma, a mi espíritu y aún para mis huesos. Es la fuente de la inspiración. La palabra es
Dios mismo. Eso es la palabra. Es Dios mismo. Amados hermanos, denle un aplauso al Cordero de Dios en esta hora. Juan, uno de los apóstoles, entre los 12, dijo estas palabras: que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo Dios, y el Verbo se hizo carne. Juan dijo que el Verbo se hizo carne. O sea, en otras palabras, la palabra se encarnó. Jesucristo es la palabra del Padre. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Dios dijo: si no obedecieron mi palabra por los profetas, hoy la voy a hablar mi palabra encarnada en un cuerpo. Y Dios mismo bajó a través de su Hijo a hablarle la palabra al mundo entero. El Verbo se hizo carne. Fueron las palabras de Juan. Hebreos define la palabra como una palabra viva, como una palabra eficaz, como lo más cortante que una espada de dos filos. La palabra penetra, dice Hebreo, hasta partir el alma y el espíritu. La palabra, amado hermano, entra y rompe las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice Hebreo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. La palabra es poder, hermano. La palabra de Dios es poder, hermano. Déselo fuerte al Señor en esta hora. Alabado sea Jesucristo. A Él sean los aplausos. También el escritor de Hebreos, al ver el valor que tiene la palabra, el que escribe el libro de Hebreos, se llega a decir que es el apóstol Pablo. Muchos lo aseguran. Yo no le puedo asegurar. Lo que sí le puedo decir esta tarde es que alguien escribió Hebreo inspirado por Dios. El escritor de Hebreo, al ver el poder y la potencia y el valor de la palabra de Dios, no quisiese que ningún hombre desvaluara la palabra, a tal manera que él a su iglesia o a la iglesia del Señor le escribió a que tuviésemos un cuidado con la palabra de Dios. Usted puede descuidar sus hijos, usted puede descuidar su sala de su casa, de no arreglarla. Usted puede descuidar su carro, de no llevarlo al car wash para que lo champuseen. Usted puede descuidar aún de celebrarle el cumpleaños a su esposa y decirle feliz cumpleaños. Pero algo que usted no tiene que descuidar es la palabra de Dios. Algo que usted tiene que tener temor cuando le escuche es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios mismo y todos daremos cuenta a Él. El escritor de Hebreos nos aconseja en Hebreos, amado hermano, y él dice que Dios en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. El escritor de Hebreos, amado hermano, en el capítulo 1 nos dice, y su versículo 1, mas Dios habiendo hablado, preste mucha atención, mas Dios habiendo hablado muchas veces, Dios hablando muchas veces, Dios hablando muchas veces. Dios se ha encontrado con la necesidad de hablarle a muchos rebeldes, porque si usted y yo entendiésemos de una vez, Dios no tendría que hablar de muchas veces. Pero Dios ha tenido que ejercitar garganta por aquellos que se hacen duros de quererse salvar. Y Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a vuestros padres por los profetas hablaba Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Diga conmigo, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. A usted y a mí nos ha hablado a través de su Hijo. A la generación de Pedro y Juan a través de su Hijo. A los tiempos de vuestros padres habla de Abraham, Isaac y Jacob. A David, de Daniel. A ellos les habló a través de los profetas. Atiéndame aquí. En este tiempo, amigo que me se encuentra aquí, a usted Dios le ha hablado a través de su Hijo. Su Hijo bajó del cielo a traerle palabra a usted. Y Hebreos está diciendo, tenemos un privilegio grande, nación, generaciones que me oyen. En este último tiempo, papá nos ha hablado a través de su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreo comprende la dimensión con la que Dios nos ha hablado en este tiempo, y nos ha hablado a través de su Hijo. Y por eso el escritor de Hebreos en el 2 nos da un consejo maravilloso. Usted que sabe que Jesucristo vino a morir por usted, es necesario que usted entienda esta palabra. Usted, amigo que está aquí, no me haga oído sordo, porque aquí usted va a oír a Dios en esta noche. Oiga bien lo que le digo. En este último tiempo, a Dios sea la gloria. Déselo fuerte. En este último tiempo que vivimos, porque el mundo pronto se acaba, la vida pronto se acaba. En este último tiempo, papá nos ha hablado a través de su Hijo y a través de la iglesia que le vio y le vio resucitado, la cual dio testimonio. Pero esta generación ha sido enseñada por Jesucristo de Nazaret. El escritor de Hebreos advierte a la iglesia de este cuidado, porque hay un cuidado que tener de no oír la palabra y que no los aproveche. No podemos hacer oído sordo a lo que Dios habló y mostrarnos con una actitud que no nos importó la palabra. Usted no se imagina al lío que se mete usted al venir a oír a Dios y no hacerle caso. Mejor no hubiera venido. Esto es tan serio que usted, si vino a rebelarse contra Dios, mejor se hubiera quedado en su casa. Bendito es Dios. Este hombre nos aconseja en el capítulo 2 y mire qué consejo nos da. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Diga conmigo, que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. O sea, hay un peligro de no atender lo que Dios nos habla. Hay un peligro de no atender lo que Dios nos manda a decir. Hay un peligro de oír a Dios hablando y uno con la cabeza viendo para otro lado, que hable Dios con el que quiera. Hay un peligro, iglesia, y despiértate en esta hora. Hay un peligro de que Dios esté amonestando nuestra vida y seguir con una actitud de rebelde. Hay un peligro y que usted ni se da ni cuenta, amado hermano. Y por eso, como pastor y ministro, yo tengo que advertirle a mi iglesia que no haga oído sordo a la palabra del Señor. Porque si habrá alguien que no tolerará que se burlen de su palabra, que no le presten importancia a su bendita palabra, es el Santo de los santos, Jehová de los ejércitos. Oh, bendito es el Rey de gloria. Este hombre nos está aconsejando a usted que es la iglesia mayormente, porque usted que es la iglesia todos los días oye la palabra. Pero hay unos que siguen cojeando por rebeldes y siguen de maleducados y pecadores que no se arrepienten. ¿Por qué? Porque les gusta la vida en rebeldía y les gusta ignorar la voz de Dios. Pero aunque la ignores, papá te va a salvar, hablándote, corrigiéndote, dándote con la vara, porque papá no quiere que te pierdas. Papá es bueno, papá te ama, papá vino a salvarte, papá bajó del cielo a través de su Hijo. El consejo es este: por tanto es necesario que con más diligencia, a nosotros que sabemos que nos habló a través de su Hijo, a nosotros que sabemos que en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, a usted y a mí que sabemos que mandó al sublime y eterno Hijo a morir en la cruz del Calvario, a usted y a mí, este hombre nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia. O sea, si tenés diligencia está bien, pero tenés que meterle más diligencia, más cuidado. Si estás prestando atención y cuidado a la palabra, este hombre te dice: tenés que hacerlo aún más. ¿Cómo es posible, amado hermano, que no vamos a valorar la palabra de vida, la palabra verdadera que te salva, la palabra que te instruye al camino correcto, la palabra que te hace vivir lejos de maldiciones y te pone en caminos de bendiciones,
La palabra que no te hace equivocarte. La palabra que te lleva a ser perfecto. A que tengas valor. A que tengas vida. A que tengas esperanza. A que tengas vida eterna. La palabra de poder que rompe con las estructuras diabólicas del diablo. La palabra de vida que corrige, que planta, que transforma, que cambia, que restaura. Palabra de poder es la palabra de Jehová. Palabra de poder y autoridad es la palabra de Jehová. Este hombre nos suelta un consejo que es para ponerlos a temblar, hermano. Por tanto es necesario que con más diligencia, con más, o sea que has logrado ser diligente, pero te exige este hombre que seas aún más cuidadoso al oír la palabra. Es al oír la palabra que hay que ser cuidadosos y diligentes. Por eso usted tiene que traer lápiz y papel a la iglesia para que escriba, para que la palabra quede plantada no solamente en su corazón, sino también en papel ahí, para que cuando se le olvide de la mente, usted la recuerde en las páginas. Tu mensaje, usted tiene que venir, usted tiene que saber que es Dios que le está hablando a través de mí aquí. Si es lo mío lo que yo le estoy hablando, no traiga lápiz y papel. Pero si Jehová está hablando, hay que hacer memoria y hay que almacenar no solamente en el corazón esa palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta tarde? Esto está tremendo. Por tanto es necesario, a los que oímos la palabra, que con más diligencia atendamos. Sí, pero que hay unos tan ocupados que la palabra de Dios no les importa cumplir. A ellos les importa cumplir con el patrón que tienen. Pero con el patrón de patrones que está allá arriba, con ese están quedando mal porque no atienden lo que él habla. Oh bendito Cristo. Oh bendito Cristo. Usted y yo no vamos a ser la generación que le da la espalda a nuestro Señor Jesucristo, que le dé oído sordo y oído sumiso a cualquier otra persona. Pero palabras de restauración, Katy tiene que ser una iglesia que permanece, que ama, que cuida y de hacer y de poner por obra la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser, amado hermano, vivida, manifestada en un pueblo que honestamente sabe oír al Señor Dios Todopoderoso. Pasa algo peligroso al no atender lo que Dios nos habla. Dígame, ¿qué es, pastor? Nos deslizamos. Los cristianos que oyen la palabra y no la toman importancia a lo que Dios les dijo, esos cristianos pecan, caen en pecado. Ese es el consejo que Hebreos nos da. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a las cosas de Dios que hemos oído. Todos los mensajes que Dios te ha hablado, tenés que meditarlos y ponerlos por obra. No sea que nos deslicemos. La gente que peca es la gente que olvidó lo que Dios dijo. La gente que está enredada en vicios y en maldiciones es gente, amado hermano, que no ha escuchado la voz de Dios y que tal vez la escucharon y no le prestaron atención. Porque una persona que oiga la voz de Dios, que oiga la palabra y le preste importancia a la palabra de Dios, el pecado no va a poder con esa persona. La maldición del diablo no va a poder con esa persona, porque habrá palabra, habrá temor de Dios, habrá una antorcha de fuego encendida en esa persona. Habrá sabiduría, habrá conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y esa persona no va a pecar. No se va a deslizar esa persona. Ese cristiano va a estar firme. Porque ese cristiano no viene a pegar el chicle abajo, a mascar chicle en la iglesia y después pegarlo abajo de la silla. Ese cristiano no viene para estar viendo a ver qué mujer es la más bonita para tirar el verbo. Ese cristiano no viene a eso. No viene por chuletería. Allá está la michoacana si quiere carne, mi amigo. Aquí venga a buscar a Dios. Al contrario, usted seguirá endemoniado, seguirá atado por el diablo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al que vive? Pero si usted vino a buscar a Cristo, Cristo aquí tiene luz para usted. Cristo aquí tiene esperanza para usted. Cristo aquí lo tiene todo al tiempo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos les gusta la palabra? La palabra de verdad. No payaserías, no cuentos. Hebreos nos dice:
Hebreos nos dice: cuidemos de oír lo que hemos oído. Atendamos, lo que hemos oído. Aquí es donde el cristiano sabio no quiere que nadie le esté hablando a la hora del culto, a la hora de la palabra. Hay unos que se empiezan a platicar los unos a los otros. El cristiano sabio le molesta eso, porque él está concentrado a no perderse, pero ni la A, ni la O, ni la E, ni la C, ni la B de la palabra de Dios. Él quiere que sus oídos oigan todo. Él quiere comprender el mensaje. Él no viene a estar jugando con papel, haciendo corazones ahí en una hoja, y él creyendo que está oyendo a Dios. Mentira. Si te están mintiendo, mentiste tú solo, pero a Dios no lo engañas. Dios sabe lo que estás tramando en tu corazón. Tenés que oír la palabra con atención, hermano. El salmista David decía: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca, para no pecar contra de ti. Amigo, usted que está en las maldiciones del diablo allá afuera, en vicios, agarrando esto y lo otro que no es ni suyo, usted lo que está es endemoniado, lleno de mentira y engaño del diablo. Usted tiene que venir a ser limpio por la palabra, porque la palabra tiene un poder de corrección. La palabra a todos nos pone en el camino verdadero. La palabra manifiesta lo que no sirve y lo arranca de nosotros y planta sabiduría eterna del cielo. La palabra es Dios mismo, amados hermanos. Montones de gente cayendo en pecado siendo cristiana. ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron de la palabra de Dios. Se olvidaron de que un día oyeron palabra. Hermanos amados, si usted fuera a mi casa, yo le muestro la cantidad de mensajes, así los bultos, mire. Y toda esa palabra usted la tiene en la barriga, en la mente, en el corazón y en el alma. Así el bulto de mensajes. Mensajes de Dios. Y uno dice: papá, han de estar gorditos en el espíritu los hermanos con tanta palabra. Pero no, a veces en el piso es que andan, todos amedrantados, todos llenos de debilidad, llenos de daños que el mundo les afecta. ¿Cómo es posible con tanta palabra que se nos habla, amado hermano? Palabra que viene de arriba y que nosotros estemos desanimados. No, nosotros en este lugar vamos a hacer una diferencia. Vamos a poner en prioridad la palabra de Jehová. La palabra de Jehová en nuestros hijos. La palabra de Jehová en nuestras hijas, en nuestras esposas. Y usted, mujer, en su esposo. Dejemos que la palabra de Dios gobierne nuestra única esperanza. Hay un cuidado de no atender lo que oigo, hermano de Dios. Dios mío, esto está serio, hermano. Esto está serio, de no prestar más diligencia a lo que oímos de Dios. La Biblia en Hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos. Y después que viene el desliz y usted no se arrepiente, viene el juicio. Mira el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, oiga esto, y desobediencia recibió justa retribución. O sea, en el antiguo tiempo, cuando Dios le habló a la gente con su palabra y la gente no atendió, hubo una retribución a la desobediencia. Y fue una justa retribución. Entonces dice hoy que en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, en el 2:3, nos hace en forma de pregunta: ¿cómo escaparemos? Si aquellos fueron, amado hermano, arrastrados por el diablo, cuando Dios les habló y no pensaron en la palabra ni en corregirse, y toda desobediencia recibió justo castigo, los hace un paréntesis ahí en forma de pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Cómo? Porque a ellos les habló por los profetas, a nosotros a través de su Hijo, y los hace el signo de interrogación: ¿cómo nosotros? O sea, nosotros estamos en un lío más serio que aquellos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Anunciada por nuestro Señor. Fue anunciada esta palabra por nuestro Señor. Hermano, mi tema en esta tarde se basa en que usted no tiene que ser una persona que no le aprovechó el oír la palabra. Usted no tiene que ser de los que vienen a la iglesia a oír y a oír y a oír y no hay cambios. Usted no se imagina lo que es la palabra adentro de su corazón. Usted no ha pensado todavía en lo que significa ser un hacedor de la palabra.
A tal manera que muchas veces el diablo no lo quiere a usted, que usted sea hacedor de la palabra, porque Satanás conoce que usted, al guardar esta palabra y ponerla por obra, usted se va a convertir, amado hermano, en una persona poderosa en esta tierra, que no va a depender de una cerveza del diablo para usted estar lleno de vida y felicidad. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora? Tenemos que cuidar la palabra del Señor, hermano. Hermano, yo no quiero que tú escuches a Dios hablar y que no te aproveche. Yo no quiero que el santo evangelio se te hable y que no aproveche tu vida el haber oído la palabra. La Biblia dice, amado hermano, en Hebreo, que el primer pueblo no le aprovechó el oír la palabra. O sea, de nada sirvió que fueran 15,000 cultos. De nada le sirvió que vinieran bien arregladitos y hayan escuchado al pastor 25 años, 40 años, perdón. Porque 40 años oyeron al pastor de ellos, a Moisés. Y no era palabra adulterada la que les hablaba Moisés. Era palabra genuina de papás, calentita, como la que se le habla a usted aquí, hermano. Palabra que tiene que llevarlo a usted a una bendición. Porque la palabra de Dios a usted lo tiene que llevar a la bendición, hermano. Oh, bendito Dios. La palabra de Dios lo tiene que llevar a la bendición a usted. Entonces, a este pueblo no le aprovechó el oír la palabra. Ahora, entienda usted que cada vez que usted se esfuerza a venir a oír la palabra y Dios le habló, es esa la forma en la que Dios a usted le va a ayudar. Dios te está ayudando ahorita que te estoy hablando la palabra. Pero muchos dijeron, Señor, tócame, tócame. Y no lo tocó del Señor. Y dijeron, ya, Dios no me tocó. La forma en la que Dios te va a echar la mano es dándote la palabra. La forma en la que Dios te trae bendición es dándote la palabra, iglesia. Es dándote la palabra. Su trabajo es poner por obra la palabra que oyes, hermano. ¿Cuál es lo que vamos a poner por obra en esta tarde? Vamos a oír la palabra, amado hermano, como beneficio. Vamos a oír la palabra con atención para ponerla por obra. Hermano, que nos aproveche el oír la palabra. Que te aproveche, hermano. Hermano, a esta gente no le aprovechó la palabra por solo una razón. No la oyeron con fe. Hebreos 4 dice que no les aprovechó la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oían. Hermano, la palabra de Dios tiene que generar fe, porque la fe es por el oír la palabra. Eso me da a entender que usted, entre más palabra de Dios oye, usted más fuerte, con más ganas de servir a Dios se debe de sentir. Porque la palabra genera fe, y la fe, amado hermano, a usted lo lleva a cambios en su vida. El problema es oír la palabra deseando que el pastor se calle, deseando que el culto termine, como muchos que voltean a ver el reloj allá, que ya se lo vamos a quitar. Eso les molesta a unos, y yo sé que los ofende cada vez que lo digo. Les ofende, sé que con solo el gesto que veo les ofende. Pero no me importa, yo voy a predicar el tiempo que Dios me quiera tener aquí parado. Y si yo sufro la garganta, amado hermano, pues la sufro yo. Quiero decirle que no es el primero que se me ha ido por terminar un poco tarde los cultos. No se preocupe por eso. Otro vendrá. No se preocupe. Pero si es palabra de Dios la que estoy hablando, Dios me puede tener toda la noche como tuvo a Pablo. Tío Tico tuvo que dormirse porque el culto se extendió. Hubieron hasta muertos en ese culto por el sueño. Pero también hubo resurrección de los muertos a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, yo no quiero, amado hermano, que Dios me hable a mí a través de una persona y yo no tener fe cuando se me habla la palabra. Mire, cuando Dios a usted le habla, usted lo que tiene que tener es, Padre, fe para creer la palabra. Fe para creer la palabra. Fe. Y entonces, si Dios ahorita te pide diligencia y que temamos, no sea que desmayemos,
no sea que no entremos al reposo. Usted tiene que tener fe para que la palabra de ahora usted la tome. Cada vez que usted oye la palabra de Dios, tiene que ir acompañado de fe en los que la oyen. Eso me da a entender que si yo no le pongo fe e importancia a lo que oí, eso no manifiesta un cambio en mi vida. Y por poderosa que sea la palabra, no va a generar un cambio. Pero bienaventurados aquellos que oyen para querer cambiar, aquellos que oyen a Dios para querer tener soluciones en sus caminos difíciles. Bienaventurados aquellos, dice la Biblia en Apocalipsis 1:9. Bienaventurados los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está corto. Cuanta vez vayas a un lugar a oír la palabra, tenés que meterle, número uno, atención a ese mensaje. Y número dos, tenés que creer la palabra que se te habla, si es palabra de Dios. Y cuando tú crees esa palabra, tú vas con milagros poderosos para tu casa. Llevas una palabra que no solamente quedó marcada en tu corazón cuando la creíste, sino que es una palabra con la que te vas a agarrar en los momentos difíciles. Es una palabra con la que te vas a sostener en las tormentas de la vida. Y luego le vas a dar esperanza a tus hijos mañana con esa palabra poderosa que guardaste. Pero hay gente que se tumba, amado hermano, hasta 3 iglesias, 4 iglesias van al día, fíjate. Y nunca cambian. ¿Cómo es posible que Dios le hable a una persona y la persona no le importe lo que Dios dijo? Eso está tremendo, hermano. Yo te voy a ser honesto. Nuestro trabajo es hablar la palabra, porque el día del juicio lo que oíste te va a juzgar. Oíme bien lo que dice la Biblia. Que lo que Dios te habló, eso es lo que te va a juzgar aquel día. No es Dios que te va a juzgar, es la palabra que oíste. Pero ¿qué va a pasar si la hermana y el hermano atendieron la palabra de Dios cuando Dios le habló? Entonces tu juicio allá va a ser recompensa, no castigo. Aleluya. Pero ¿qué de aquel? ¿Qué de aquel que no le quiere meter ganas a este asunto? Como que esta salvación tú no la necesitas. Como que hay que se salven otro y que no hay infierno. Espérate un ratito que murás. Ya vas a ver cómo te vas a engusanar y vas a arder con fuego allá en el infierno. Aleluya. Usted tiene que entender esto, hermano. Se pierde nuestra alma si no la atendemos esta palabra. Nos perdemos aún. Yo me puedo condenar si no hablo esta verdad como está escrita, mi hermano. Yo no te puedo callar las verdades de la palabra. No te las puedo callar. Corremos peligro y no solamente tú. Yo también con mi vida corro peligro, mi hermano amado. Corro peligro también yo de no atender la palabra que papá nos habla. Hermanitos amados, yo no quiero que usted sea de los que oyen y que no tienen provecho el oír la palabra. Hermano, cada palabra tiene que llevarte a un fruto, a un cambio, a una nueva dimensión. Una palabra te tiene que prosperar más de lo que estás. Una palabra te sacará a otro nivel. Una palabra te llevará a otro nivel de sabiduría. La palabra está siendo hablada a tu vida. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la acción de fe? Bendito Dios. Yo la veo en muchos de ustedes, en muchos. Y gloria a Dios por eso, porque le está dando entendimiento. Y he declarado delante del Padre que la iglesia que voy a pastorear es una iglesia que va a amar la palabra, que va a amar la palabra, que va a amar la palabra, que va a amar la palabra. No el dinero, no a mamón, la palabra. Va a amar la palabra, no los gafanes de esta vida, la palabra verdadera. Ejemplos de gente que no oyeron la palabra cuando se les habló. No les aprovechó el oír. Uno de los ejemplos fue la gente en Nazaret. Vaya conmigo a Lucas 14. Rápidamente. Lucas 14. Alabado sea Cristo. Hay mucha gente que va a las iglesias a perder el tiempo.
Yo quiero en el amor a Cristo, mi Señor y Salvador, que usted no sea uno de ellos. Yo no quiero que usted, amado hermano, venga a los cultos y que usted siga el mismo perdido, el mismo confundido. Por favor, yo tengo que ayudarle. El Espíritu Santo me habló y me dijo: diles que no quiero ver que la palabra que les hablo no les aproveche, porque la forma mía de bendecirlos es hablándoles la palabra. Pero estoy viendo muchos que la palabra que les hablo no les aprovecha. Diles que hay un problema. La palabra mía es poder, la palabra mía es luz, la palabra mía es potencia de gloria. Diles por qué no veo cambios. Jesús llegó a Nazaret en Lucas 4, amado hermano, y usted va a entender que hay gente que no le aprovecha el oír la palabra. No hay cambios nunca. No les aprovecha, hermano. Imagínate que Jesucristo predicaba en aquel tiempo y a muchos no les aprovechó ni a oír al maestro. Hermano, yo no puedo estar oyendo la palabra y que no me aproveche. La palabra es vida para mí, hermano. Dice en Lucas 4:16, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Diga conmigo: se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, diciendo, habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado, les digo a los de Nazaret. Mirá lo que les está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Mirate la noticia que les está diciendo a los de Nazaret: y a poner libertad a los oprimidos. El 19 les dice: a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, el Señor Jesús lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, les está diciendo: el Salvador ya llegó. El que Isaías anunció ya está aquí. Yo soy el que voy a ser ungido, el que he sido ungido para pregonar libertad a los cautivos. Ahí se les reveló como el Mesías a los de Nazaret, donde él vivía. Qué privilegio tuvo en Nazaret. Pero no les aprovechó. Diga conmigo: pero no les aprovechó. Enrollando el libro en el 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de ellos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy ya cumplió esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio en él, y estaban maravillados de las palabras. Diga conmigo: de las palabras de gracia que salían de su boca. Diga conmigo: maravillados. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26 dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos de los profetas Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué, hermano? Se llenaron de ira. En vez de recibirlo como Mesías, cuando les dijo las verdades, se endemoniaron todos. Hay gente que en vez de oír la palabra y abrazarla y decirle: gracias, Señor, porque me hablaste, se van más endiablados que como entraron. Como que a la hora de estar oyendo la palabra le dieron más lugar al diablo que a Dios. Tremendo. Mate que el Señor les está predicando, les dice: yo soy el que vengo a liberar a los cautivos, a pregonar a los presos, a abertura de la cárcel. Y ellos se asombraron ahí en ese momento. Pero después, cuando les dicen: me dirán ustedes, médico, cúrate a ti mismo, y los empieza a confrontar un poco, se llenaron de ira. Se llenaron de ira, hermano. No les aprovechó el haber oído la palabra. En vez de tener la respuesta correcta,
y la manifestación de un cambio y un arrepentimiento por la palabra, en vez de decirle gracias, Padre, por estarme hablando y por enviarme a este poderoso Salvador, estaban los de Nazaret llenos de ¿qué? Más fuerte, llenos de ¿qué? Y veamos qué hicieron con el Señor, hermano. Y al oír estas cosas en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Como mucha gente, hermano, lo saca y lo echa fuera de su corazón. No te necesito. Yo llevo mi vida hacia adelante, Jesús. Molesta a otro, a mí no. Así hizo Nazaret. Lo aventó fuera. Fuera de la ciudad. No te necesitamos. Y cuando su hijo se esté muriendo, lo cubro con la sangre de Cristo. Pero ¿qué cuando mi hijo esté afligido? ¿Qué cuando mi hijo se encuentre pasando un momento difícil en la vida? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién de ustedes me va a dar 1 millón si la operación es de 1 millón? Hermano, ni aún el dinero salva los hijos de los ricos. Se mueren los hijos de los ricos, hermano. Pero ¿qué con un Dios tan lindo y maravilloso, que aunque no tengas ni un frijol ni un arroz en tu mesa, Él te hace vivir en felicidad? Él te hace como que te hace ver las cosas en abundancia y no te hacen falta. Aleluya. ¿Cuántos te dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios, a nuestro Dios, hermano? Por favor, se los pido, no echen nunca al Señor de su corazón. Por favor, se los ruego. No lo echen fuera de su vida. El oírlo a ustedes tiene que aprovecharles. Les voy a dar varios ejemplos de gente que no le aprovechó el oír la palabra. Y le estoy dando la primera. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Diga conmigo, y se fue. Diga conmigo, no les aprovechó el oírlo, el oír la palabra. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 6. Estoy hablando de gente que no le aprovechó el oír la palabra. Prefiero bajarme en la velocidad del mensaje a que me entienda clarito lo que Dios le manda a decir. Hechos capítulo 6 encontramos un hombre en el versículo 8 llamado Esteban. Esteban también predicó la palabra a los ancianos de Israel. Y miren lo que dice la Biblia en Hechos 6:1. El tema de esta tarde: no les aprovechó el oír la palabra. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Diga conmigo, disputando con Esteban. Estos estaban peleando. Así como cuando se levantan esos, a veces por las redes sociales, insultándolo a uno de pastor por la palabra. Esos están como estos de Cirene, que resisten la verdad, porque el espíritu que hay en ellos es espíritu incorrecto y no es el del Señor. Y ellos quieren tener la razón. Así estaban. Esteban estaba hablando lleno de poder y hacía milagros Esteban. Y esta gente, amado hermano, de libertos, de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputaban con él. Rechazaban la palabra de Dios. Pero dice la palabra que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos, o sea, le pagaron a unos ahí para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hermano, sobornaron a 2 personas. Y en Israel, cuando 2 personas se presentaban a acusar a mi persona, 2 personas, a mí me apedreaban y me mataban. Porque el testimonio de 2 personas o de 3 hacía que la otra persona muriera. Entonces, imagínate lo que hicieron estos malvados, hermano amado, que sobornaron a otras personas, todo por no aceptar el mensaje de Jehová a través de Esteban. Entonces vinieron y sobornaron, amado hermano, y no quisieron oír la palabra. Dice que en el 11, entonces sobornaron a unos que dijeran que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arrematando,
arrebataron y le trajeron al concilio. Arrastraron al hombre de Dios, hermano. Lo llevaron de arrastra. Y el 13. Y pusieron testigos falsos que dijeran: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaba lleno de Dios este hombre, hermano, vestido de gracia y de poder, que se miraba con una humildad tan terrible que lo miraban como el rostro de un ángel. El 7 dice: y el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo estas palabras: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de mudarse en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y ahí, amado hermano, Esteban, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que les lanza un mensaje desde que Abraham salió, óigame bien, hasta la venida del Mesías. Toda la historia de lo que los profetas hablaron se los dijo ahí cara a cara. Les habló toda la Biblia, pues, en otras palabras, de lo que Dios les había mandado a decir, les dijo Esteban. Y luego, después que oyeron el mensaje de Esteban, lo que Esteban espera es que oigan la palabra y que la atiendan. Pero diga conmigo, el tema se llama: no les aprovechó el oír la palabra. En el capítulo 7 y versículo 54, mire cuál fue la reacción después de las palabras de Dios por Esteban a esa gente. Dice, amado hermano, oyendo estas cosas, ¿qué hicieron? Se enfurecían en sus corazones. Qué tremendo. Hay gente que, hermano, que cuando Dios le habla, se ponen con una estatura. Hermano, Dios nos libre a nosotros, hermano amado, de rebelarnos contra la palabra del Señor. Bendito su nombre. Dios nos libre, hermano, de estar en las redes sociales como mucha gente, matando a los pastores que predican la palabra, acusando, aleluya, haciendo blasfemias, amado hermano, aleluya. No hay cosa más tremenda que ver a esos hombres perseguidores de aquellos que hablan la palabra. Esos hombres que están tremendos, amado hermano, que Dios tenga misericordia de ellos. Hombres que resisten al espíritu de poder, al espíritu de gracia, porque sus corazones están endurecidos en maldad, amado hermano. Critican las iglesias, ofenden al pueblo de Dios, menosprecian a los cristianos. Esa gente está tremenda, amado hermano. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, si Esteban les estaba diciendo la palabra que necesitaban, hermano, porque Dios manda la palabra para que nos salvemos, hermano, no para que nos enojemos, hermano, no para que nos vaya mal. La palabra de Dios, Dios la habla para que hayan cambios en nosotros, porque Dios sabe que los pecados y que la vida chueca que hemos llevado es la que nos ha hecho sufrir. Y Dios sufre al vernos sufrir, porque Él nos ama con amor eterno y nos envía la palabra para que la palabra nos saque al otro lado. Atiéndame, por favor. Es la palabra la que Dios manda para ayudarnos, amada iglesia. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos le alaban al Señor en esta hora? El tema se llama: no les aprovechó el oír la palabra. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos. Mira, hermano, las palabras de este hombre eran palabras que traían vida, que traían fe para los corazones de esta gente. Y decía Esteban, lleno del Espíritu Santo, amado hermano, puesto los ojos en el cielo, digo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, eso sintió como que fue una ofensa terrible, como que los maltrató Esteban al decir eso. Les digo, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, hermano. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, hermano. No dudo que acá pueda haber uno que se está poniendo hisopos esta noche. Aleluya. Aleluya.
y echándole fuera de la ciudad, mire, lo hicieron lo mismo que con el Señor. Hay gente, amado hermano, que no les aprovecha oír la palabra. No les aprovecha oír la palabra. No hay cambio. En vez de cambio, lo que hay es más ira, lo que se enciende. Más rebeldía. Como que la palabra vino y alborotó la rebeldía y se vuelven más rebeldes. Es tremendo. Yo no quiero eso en tu vida, hermano. El propósito del mensaje es llevarte a que la reacción al oír la palabra sea una reacción de nosotros de fe y de gratitud a Dios por la palabra que nos envió, y la vamos a tomar y la vamos a poner por obra para que nuestras vidas sean salvas. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por su palabra? Mire qué tremendo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, en el 57, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron unas ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, un hombre que les hablaba como yo a usted le estoy hablando. Si usted supiera por dónde a uno lo pasa Dios. Sí, que la gente que más daño le hace a uno es la gente que menosprecia la palabra de Dios. Usted quiere saber cuál es lo que el diablo usa contra un varón de Dios. Es la contra de aquellos que no reciben tu palabra, se convierten en tus enemigos. ¿Cómo es posible que te hable la palabra? Es la palabra que yo te he prometido hablarte aquí. El día que yo no te hable la palabra aquí, te podés ir y me podés criticar y juzgar a la hora que querás. Hermano amado, tenés todo el derecho de parte de Dios. Pero aquí yo te trato de... Mire, para yo hablarte esta palabra así, no crea, hermano amado, yo me aflijo mi alma por traerte un consejo de Dios, de llevarte a que seas la iglesia de mi Padre en esta tierra. No una iglesia cualquiera, la iglesia de mi Padre. Eso es lo que yo quiero, que tú vivas en la iglesia de mi Señor Jesucristo, amado hermano. Bendito sea su nombre. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. En otras palabras, imagínate que estos testigos, hermano, ¿saben cuáles son estos testigos? Los que lo acusaron delante, le estaban echando la culpa a Saulo, imagínate. Como cuando alguien comete lo malo y le echa la culpa a otro. Así estaban estos, sin vergüenza, creyendo que Dios no los estaba viendo. Fueron a acusar al varón de Dios por la palabra, y luego la ropa la tenían en las manos y dijeron: no, yo no me hago cargo de esta muerte. A este joven echémosle la culpa. Qué terrible, hermano. Y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y los testigos pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, mire qué tremendo amor por los perdidos, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. El hombre durmió, hermano, durmió, porque los cristianos no morimos. Gracias, hermana. Los cristianos no morimos, dormimos. Así que el día que usted lo entierren, dígale: no me vayan a enterrar muerto, que yo me muero vivo. Yo voy a un sueño por un largo tiempecito, mientras mi Señor viene, le va a decir usted a su familiar. Amén. Gloria a Dios. Usted va a dormir conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Hermanos, llevo dos ejemplos de gente que no les aprovechó el oír la palabra. Voy a hablarte del tercer ejemplo de otros que hoy, y fíjate que estaba meditando qué ejemplos te podía traer. Lo primero, Jesús de Nazaret. Luego Esteban. Y ahí estaba. Ni piense usted que me fui a Facebook o a Google a buscar. No, Dios me libre de hacer eso. Y estaba, amado hermano, meditando, y algo me dijo: ¿te acordás cuando a Pablo llegó a predicar en Atenas? Y una frase de unos hombres ahí a mí me marcó una vez que leí, y el Espíritu Santo me recordó esa palabra. Y te traigo el ejemplo de que a esta gente también en una parte de la gente en Atenas, cuando Pablo el apóstol le predicó, no les aprovechó el oír la palabra. Mira lo que dice en Hechos 17. Dios, por su misericordia, nos envía la palabra, hermano. Y Dios quiere que la palabra que Él nos manda nos
nos dé bendición. Mira lo que dice Pablo en Atenas, Pablo 17, Hechos, perdón, 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Acá habían otros peleando ya con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: hermano, yo aquel día prediqué un mensaje y un hombre me escribió ahí en el tema: hey, mucha palabrería, varón. Y yo le dije esta cita, se la mandé, escuchar lo que este hombre le dijo. El evangelio, la predicación es palabrería, hermano. Es una palabrería de poder, no es palabrería hueca ni vacía. Y dice aquí, amado hermano, que le decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bendito Dios. Y tomándole, había un interés, hermano, había un interés, había una curiosidad. Dios estaba haciendo algo en los atenienses. Los atenienses se dedicaban a oír solo algo nuevo. Qué tremendo. Ahí no se podía imitar un mensaje de otro, porque los atenienses los sacaban a patadas. Los atenienses solamente algo nuevo escuchaban. O sea que esos atenienses sí querían un predicador en unción que les predicara mensajes nuevos todos los días. Con esos atenienses no se podía, hermano. Y dice que en el 19, y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar como en un estadio, como un lugar donde se reunían. Y le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice aquí: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Aquí va la palabra. Diga conmigo: aquí va la palabra. Pero el tema se llama: no les aprovechó el oír. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mire, el hombre de Dios habla, le dice la verdad en la cara a la persona. Empezó con la llaga, a pegarle un solo destripón a la llaga, Pablo. Les dijo la verdad sin andar que rodearles mucho, sin andar que enamorándolos, qué bonitos se ven. Les digo: atenienses, yo los veo que ustedes son bien religiosos. Y les digo el 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Les digo: el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor. Aquí, amado hermano, Pablo se abre con la predicación, les habla la palabra y les dice: amado hermano, vamos a leerlo. Les dice: el Dios que hizo el mundo, en el 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien a todos da vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les han purificado los órdenes de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palparan, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos a cada uno de nosotros, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él, amado hermano, y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Ahí los amonesta porque ellos son idólatras. Les dice: siendo que la imagen de Dios, siendo que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios es semejanza a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y o ninguna imaginación de hombre. Pero Dios, les dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, mire que es un mandato, el arrepentimiento,
a todos los hombres en que todo lugar a que se arrepientan. A todos los hombres Dios les manda a decir: arrepiéntanse, no quiero que se vayan al infierno. El 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí culminó el mensaje de Pablo. Diga conmigo: aterrizó el mensaje de Pablo. Terminó la predicación. El tema se llama: no les aprovechó el oír. Pablo les lanzó un mensaje diciéndole: no, en esa plata y ese oro que ustedes alaban, esa imagen, yo tengo el Dios vivo, el Dios de Abraham. Y entonces vea el 32. Ve el 32, gloria a Dios. El 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Unos se burlaban. Y otros decían: ja, ya te oiremos otra vez. En otras palabras: sí, hombre, ya me vas a venir a hacer perder el tiempo otra vez. Sí, hombre, preocuparte que me vas a tener sentado ahí en tu iglesia otra vez. Sí, hombre, con eso de la resurrección, buscate otro loco. Ya me vas a tener ahí. Así le dijeron. Unos se burlaron y otros le dijeron: sí, hombre, ya me vas a tener ahí otra vez sentado. Diga conmigo: no les aprovechó el oír. ¿Está entendiendo mi mensaje, hermano? Pero mira el 34, qué bonito. En el 34 dice: mas algunos creyeron. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Yo quiero esa actitud esta noche aquí, que hayan Dionisios, hermano. Que haya gente como los Dionisios que Pablo encontró, hermano, que le abrieron el corazón a la palabra de Dios, hermano. ¿Dónde están los Dionisios esta noche que vinieron en el Espíritu? Aleluya. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris. Levanta la mano, hermana Damaris. ¿Dónde está la hermana Damaris? ¡Ay, la hermana Damaris! Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso por estos dos hombres aquí, un hombre y una mujer, que atendieron el mensaje de Pablo. Fuerte ese aplauso a Dios. Hermano, el hombre de Dios nunca queda avergonzado. Nunca. Dios va a permitir que el hombre de Dios quede avergonzado. Damaris y Dionisio creyeron a la predicación de Pablo. Yo le traje esos tres ejemplos de gente que no le ayudó el oír la palabra. Aunque fue Jesucristo que llegó a Nazaret, no les aprovechó. Aunque fue el apóstol Pablo en Atenas, no les aprovechó. Aunque fue Esteban lleno del Espíritu Santo, que su rostro se miraba como un ángel, no les aprovechó. Ahora quiero darte unos dos ejemplos para terminar, de la actitud que el Señor quiere que tengamos al oír la palabra. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 10, rápidamente. Ejemplos de gente que sí oyó la palabra con atención. En gente que sí aprovechó la palabra. No quiero terminar en lo negativo. Hubo gente que nos da ejemplo cuando oyó la palabra. Y en Hechos 10 vemos la historia del apóstol Pedro cuando visita a Cornelio. Amén. La Biblia dice, amado hermano, que había en Cesarea, en el capítulo 10 de Hechos, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Diga conmigo: un hombre llamado Cornelio. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Diga conmigo: había un mensaje para Cornelio. La Biblia dice que Cornelio inmediatamente mandó a traer a Pedro. Y Pedro no andaba a plata ni oro, pero andaba palabra de Jehová en su corazón. Andaba sabiduría del cielo y conocimiento. Entonces, aleluya, Pedro, inmediatamente que fue llamado, se hizo presente.
Y los hombres de Cornelio llegaron y lo llevaron para que fuera a llevar la predicación. Cornelio lo que necesitaba era oír la palabra. El cielo conoce la necesidad que usted tiene de oír la palabra. Que la palabra es la bendición. Entonces, dice, amado hermano, que mandaron a traer a Cornelio. Y mire lo que dice en Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea. 10:24. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba, ¿qué? Los estaba esperando. Preste atención para acá. No se pierda. Cuando estoy leyendo, tiene que tener mucha atención, si no, no va a entender. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Había hambre de oír el mensaje. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Esto no se hace. Un hombre de Dios no tiene por qué postrarse a otro hombre. Solo a Dios adoramos, hermano. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y él hablando, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ahí Cornelio empieza a decirle, mira, yo estaba orando y de repente un ángel del cielo bajó y me dijo que te mandara a traer, que tú tenías algo que decirme. Entonces Pedro entendió que Dios estaba hablándole a este hombre. Amado hermano, entonces Pedro en el 34, diga conmigo, entonces Pedro abriendo su boca, diga conmigo, comenzó la predicación. Acuérdense que el tema se llama, a unos no les aprovechó, pero hoy a estos sí les aprovechó. Mire qué bonita actitud de esta familia de Cornelio y los amigos que él había invitado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí va, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, comenzó la predicación, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, le dice Pedro, de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a sus testigos, que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos, bebimos con él después de resucitado de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Voy a repetir el 43. De este dan testimonio todos los profetas. Oiga iglesia, oiga amigos, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún, ahí terminó el mensaje de Cornelio, de Pedro. Aunque Pedro se iba a extender como muchas veces yo me extiendo. Pero esta gente de tanta fe que tenía no necesitaba más predicación. Porque inmediatamente todo lo que Pedro lo estaban diciendo, lo estaban creyendo. Pedro hablando y ellos comiendo aquella palabra. Nada de rebeldía. Entonces digo el Espíritu Santo, ¿para qué esperarme? Yo a estos los lleno ahora. Y entonces descendió el Espíritu Santo y llenó la casa de Cornelio y a todos los que estaban ahí, y hablaban nuevas lenguas, porque el poder de Dios bajó por la actitud de cómo oyeron la palabra del Señor. Qué bonito, hermano. Qué actitud tan hermosa, ¿verdad? Que la gente al oír la palabra sea llena del Espíritu Santo, imagínate. Oh bendito Dios, que la gente al oír la palabra, aleluya, se anime a glorificar al Señor Jesucristo. Que la gente al oír la palabra diga gloria a Dios, aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya?
Que la gente al oír la palabra le genere victoria, le genere esperanza, le genere poder, hermano. Santo es el Señor. Hermano, qué tremendo. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro, o sea, el mensaje no había terminado. Y el Espíritu Santo estaba viendo el corazón de aquellos que estaban oyendo a Pedro. Qué hambre de oír la palabra tenía Cornelio y esta gente, hermano. Qué hambre tenía esta gente. Por eso que le estoy diciendo. Pero uno apenas va 1 hora y media a la iglesia y está como que es un martirio. Están unos que hasta le hacen así en la silla, se cansan. ¿Y por qué cuando van al estadio o iban a la cantina a bailar no se cansaban de bailar? Yo era un borracho de marca reconocida. Y cuando terminaba la discoteca a las 2, buscaba una que estaba en la cueva del diablo, hermano, donde la abrían después de las 2 y terminaba a las 6 de la mañana. Allá amanecía sin cartera yo, todo lleno de baba, orinado, y no me importaba tirarme 8 horas en la calle vagando, pero con la cerveza en la mano. Y ahora 2 horas aquí es un tormento para algunos. Aleluya. Usted, si le ofende estar en este lugar y se incomoda y tiene aflicción para irse para el mambo a sentarse 4 horas allá sentado, allá le esperan a veces la comida que llegue tarde en el restaurante y usted ya no le importa, porque está con los chips ahí, tranquilo. ¿Y qué más chip que este, amado hermano? ¿Qué más comida que esta? ¿Cómo es posible, amado hermano? Hay que avivarnos, hay que dar lugar a la palabra de Jehová. No hay mejor lugar que este donde estamos. ¿Cuánto damos gloria a Dios por su palabra? Bendito sea el Señor por tenerlos aquí, hermanos. Hermanos, si es que esto es valioso. ¿Usted cree que yo aquí estoy para entretenerlo? A usted no, mi hermano. Yo soy un portavoz de la voz de Dios, hermano. Hermano, te voy a dar un ejemplo más de la actitud que quiere el Señor. Mira, hermano, yo cuando estaba haciendo esto me lo reveló el Señor, hermano. Me dijo, hijo, a muchos no les aprovecha el oírme. No los puedo bendecir, hijo. No hay cambios en ellos. Me oyen y no me ponen por práctica la palabra. ¿Cómo hago, hijo? Llévamele este mensaje y diles que me pongan mi palabra en prioridad. Para yo bendecirles, tienen ellos que amar mi palabra. Diles que no me den mi espalda, porque mi palabra es efectiva en sus vidas, es vida para ellos. Hermano, cuando yo miraba la actitud de la casa de Cornelio, hermano, Dios mío, hermano, necesitamos esos cultos cuando la gente empiece a ser llena en el Espíritu Santo a través del mensaje, hermano. Necesitamos que la gente se concentre plenamente en lo que Dios está diciendo, porque el Espíritu Santo baje y a mitad del mensaje los endemoniados sean libres, amado hermano. Y a la mitad de la predicación la gloria de Dios baje como bajó en la casa de Cornelio, porque había hambre de la palabra, había hambre de la presencia de Dios, había hambre de soluciones, hambre, interés por lo que papá está diciendo. Hermano, vamos a hacer una iglesia hambrienta de la palabra de Dios, hermano, que visite Dios nuestra familia, que toque nuestra vida, que nos hable a tiempo y fuera de tiempo. Bendito Dios y su palabra cuando dan gloria. Hay una mujer que me sorprendió. Hay una mujer que me sorprende en cómo oyó la palabra, y es Lidia. Aquí están las Tamares y las Lidia. Gloria a Dios, hermana Lidia. Hay una Lidia en la Biblia que mi respeto, y está en Hechos 16. Vaya conmigo. Ya vamos a ir terminando. Esto es lo que Dios quiere, que al oír la palabra nos aproveche. Diga conmigo, nos aproveche. Tiene que aprovecharnos el oír la palabra. Mira lo que dice Hechos 16 y su versículo 11 en delante. Cuando usted lo tenga, diga amén. ¿A cuánto les está aprovechando oír esta palabra? Hechos 16:11 dice: zarpando pues de Troas
Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la provincia, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice el apóstol Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solían hacerse la oración. Mire que estas hermanas eran oradoras y les gustaba orar a la orilla del río. Gloria a Dios. Donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, dice Pablo, hablamos a las mujeres que habían concurrido. Digo conmigo, hablaron. O sea, les hablaron la palabra. Llegó el mensaje de Dios. Diga conmigo, hablamos la palabra. Y miren qué pasó en el 14. Entonces una mujer llamada, ¿cómo? Lidia, vendedora de púrpura. O sea, en aquel tiempo el que vendía púrpura tenía billete. Esta mujer no era una de esas que se anda muriendo. Esta mujer tenía billetotes, pero sabía que su billete no consolaba, su billete no llenaba, y necesitaba un Dios que la sustentara. Y estaba buscando a Dios en oración. Qué bonito fueran que los millonarios buscaran a Dios de corazón en este tiempo. Que los empresarios que tienen empresas le den tiempo a Dios. Que los que tienen negocios cierren los negocios y que vengan para la iglesia a la hora del culto, como hacía esta mujer Lidia. Era vendedora de púrpura, pero cerraba el negocio porque había culto. Cerraba el negocio porque había oración. ¿Ah? ¿Cuántas Lidias vinieron hoy? Y dice en el 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Era una adoradora también. Era oradora. Primer virtud, tenía negocio. Tenía su negocito. Segunda cualidad, era mujer de oración. El negocio no le quitaba la relación con Dios. Pero hay unas que se andan muriendo, hermano. Hay otros que se andan muriendo. Mucho trabajo. ¿Y quién te tiene trabajando tanto? Lo siento, yo tengo que decirle la verdad a usted. Aprenda de la palabra. ¿De qué sirve que se afane y usted pierda la relación con el que la ama y que la sustenta, con el que le provee? Aprendamos de Lidia, hasta nosotros los hermanos. Lidia trancaba su negocito porque lo que ella tenía era importancia en Dios. Aleluya. Le daba prioridad a la vida de oración. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Lidia, bendito es el Cordero de Dios, adoraba a Dios. ¿Estaba qué? Estaba oyendo el mensaje así como usted lo está oyendo ahorita. Estaba oyendo, y el Señor, oiga bien, que estaba tan atenta esta mujer, estaba tan con fe oyendo al hombre de Dios, que Dios tuvo que hacerle un milagro a Lidia espiritual. Porque hay gente, amado hermano, que cuando oye la palabra recibe milagros espirituales. Dones son activados de parte de Dios cuando hay ciertos oidores que están atentamente oyendo la voz de Dios. Cuando tú, oye, hermano, Dios no solamente se mueve en el predicador, Dios también se mueve en el que escucha la palabra. Oh, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Y la Biblia dice, amado hermano, que estaba oyendo, y pasó un milagro sobrenatural en la vida de Lidia. El Señor abrió el corazón de ella. Oí, hermano, lo que Dios hizo. Por la atención, por la prioridad que Lidia le dio a la palabra a la hora de oírla. Lidia no se estaba riendo del apóstol Pablo, ni tampoco estaba dibujando corazoncitos en un papel y oyendo según ella. No, Lidia estaba atemorizada, atenta, oyendo con atención, con querer entender. Me imagino que Lidia oraba: Señor, dame entendimiento, ¿qué es lo que este hombre está hablando? Revélame, Espíritu Santo. Esta mujer estaba atenta, y el Espíritu Santo vino por medio de Dios a través del Espíritu Santo, y le abrió el corazón a Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, fíjense que la gente que no está atenta al mensaje es que tiene cerrado el corazón.
La gente que entiende la palabra ha recibido un milagro de Dios. La primera operación divina que Dios hace es que nos da entendimiento de su palabra, abriéndonos el corazón. Porque nuestro corazón se ha cerrado y se ha engrosado para no ir por nuestras iniquidades. Pero Dios, que es misericordioso, ha abierto el corazón para que la palabra adentre y nos bendiga. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora? Hermano, que Dios abra tu corazón en esta noche. Amigo que estás aquí, que Dios te abra el corazón que tenés, amado hermano. La cerveza y el cigarrillo y las mujeres, las discotecas y cuánta basura del mundo ha cerrado el corazón de nosotros para que no oiga la voz de Dios. Pero esta es una noche de victoria a favor tuyo, donde Dios quiere abrir tu corazón para que entiendas la palabra que te estoy hablando, para que te des cuenta que sin la palabra de Dios estás perdido, no tenés esperanza, no tenés salvación. Pero si tenés la palabra, regocíjate en esta noche, porque si la palabra te interesa, es que Dios también te ha interesado y Dios te va a libertar, Dios te va a perdonar. Ama la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida y es eficaz. Dale gloria a Dios por su palabra. Santo es el Señor. Hermano, cuando yo leía esto, honestamente, amado hermano, decía: Señor, hoy entiendo porque hay muchos hermanos que no cambian, porque hay muchos hermanos que en vez de comprometerse a la obra se alejan y no vuelven. Hoy entiendo por qué muchos amigos fueron a la iglesia y oyeron y no volvieron. Fue porque no les aprovechó el oír. No les aprovechó el oír porque no oyeron con fe. No oyeron con un corazón dispuesto a querer cambiar. Hermano, que usted no sea esa persona. Le pido en el nombre del Señor Jesucristo que cuanta vez usted escucha a Dios hablar, a usted le aproveche el haberlo oído. Estoy llorando para que su vida le aproveche el oír la palabra. Hermano, yo no quiero que usted pierda su tiempo, ni tampoco que vaya a lugares donde lo entretienen. Vea que desde que comencé le he hablado la palabra. Le he dado ejemplo de gente que no le aprovechó el oír, y le puedo dar muchos más. Pablo en Atenas. En Atenas a Pablo lo quisieron matar, pero hubo gente que lo oyó, hermano, a Pablo en Atenas. Y yo quiero cerrar con esto, amado hermano, en el libro de Jonás, porque esta es la actitud que Dios quiere de nosotros, que nos aproveche el oír la palabra. Libro de Jonás capítulo 3, con esto cierro. Jonás capítulo 3, por favor. ¿Cuántos alaban al que vive? Que nos aproveche el oír la palabra. Jonás capítulo 3, hijo, me lo da por favor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: deme el 2, hijo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Vea que Nínive estaba perdida y Dios le enviaba la palabra. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo y de 3 días en camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga lo que Jonás predicaba. Ahora pues, oh Jehová, te ruego. No, ¿qué pasó ahí, hijo? Capítulo 3, versículo 4, hijo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: he aquí, 40 días será destruida. 5. Y los hombres de Nínive, mire qué bonito, diga conmigo, recibieron el mensaje. Diga conmigo, recibieron la palabra.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto es lo que necesita la iglesia. Usted, amigo que está aquí, usted necesita ponerle importancia a lo que Dios está hablando, para que usted salga de su vida, su problema. Se lo pido en el amor a Dios. Oiga la voz de Dios, que es la palabra verdadera, que lo va a sacar al otro lado, por favor. No ignores a Dios, amigo. Dios te ama, mandó a su hijo a morir por ti en la cruz. Esta actitud de los hombres de Nínive me impresiona también, porque a esto les aprovechó el oír. A esto les aprovechó venir a la iglesia. A esto les aprovechó cargar la Biblia y leerla. Qué importante, hermanos amados, es tener la actitud de que nos aproveche oír la palabra, hermanos. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Qué tremendo, hermano. 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas. Mandó este rey hasta que los animales obedecieran la palabra de Dios. Yo mando aquí que toda persona rebelde cambie de camino, porque es de camino de maldad. Y pido en el nombre del Señor, por amor a tu alma, de que busques al Dios vivo que te da aliento de vida. Ese Dios te ama, ese Dios te quiere salvar, ese Dios está cansado de verte sufrir. Jesucristo, su Hijo, murió por tu vida, y Dios te ama, amigo que estás aquí. A esta gente le aprovechó oír la palabra, hermano. Hasta que el rey se quitó de la silla y dijo: ¿qué traje de seda ni qué 8 cuartos? Que arrepentirnos y irnos a ceniza. Ha venido la palabra de Jehová. Y el rey dijo a sus grandes: hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Hasta los animales le pusieron cilicio. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Esta gente le aprovechó al oír la palabra, hermano. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oiga cómo habló este rey. Y usted quiere que yo le hable aquí cositas. Hermano, por favor, hermano, a mí no me ha comprado nadie más que Cristo, y voy a hablar la palabra verdadera, amado hermano. Bendito Dios, aleluya. Qué poderoso mensaje mandó este rey, hermano. Esto es tan admirable, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por esa actitud en este hombre? Cómo agarró la palabra de Jehová. El hombre que agarra la palabra de Jehová se convierte en alguien serio, amado hermano. Qué tremendo es esto. Los mandó a que clamasen al Dios fuertemente y que se convirtiese cada uno en su mal camino. En otras palabras, dijo: díganle a todos que se arrepientan de la rapiña que hay en sus manos. El 9, ¿qué dice, hijo? Santo es el Señor. Dice él: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, si se aparta del ardor de su ira, y no pereceremos? El 10, ¿qué dice? Diga conmigo: Dios tiene ojos. Cuando usted agarra la palabra, Dios a usted lo ve, hermano. Y también cuando le echa al fabacón y a la basura, también lo mira. Pero Dios no quiere ver lo malo en su vida, quiere ver lo bueno. Y vio Dios lo que hicieron. Aleluya. ¿Con qué? ¿Con qué? Con su bendita palabra, con el mensaje que les había mandado por amor, porque los amaba. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Aleluya. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y diga conmigo: y no lo hizo. Hermano, a eso es la palabra. Para eso quiere la palabra.
La palabra viene para advertirnos de un peligro que hay más adelante, hermano. Por favor, que después de este mensaje cambie nuestra actitud de venir al culto más tarde. Cambie la actitud de quedarse en la casa durmiendo. Cambie la actitud, amado hermano, aleluya, de mostrarnos, amado hermano, irreverentes a la palabra del Señor. Que después de este mensaje, cada palabra que usted oiga, ya sea por la radio, ya sea por la televisión, que usted mire un hombre que en verdad tenga palabra de Jehová, a usted le aproveche. A usted le aproveche. He bajado la voz porque ya terminamos. Pero acá hay gente que Dios quiere tocar esta noche. Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, la única esperanza tuya es la palabra de Dios. Dios te ha hablado esta noche. Cuando yo escribí estas palabras, yo pensaba en ti y oraba a Dios que viniera gente nueva. Toda la tarde mandé textos a mucha gente que no he visto desde hace días. Le dije: Señor, quiero que todos oigan esta palabra. Hasta los que tengo tiempo de no ver, les mandé mensajes, y a los que no me contestaron les mandé a decir que por favor vinieran. Que por favor vinieran. Porque me era necesario que oyeran esto. Dios manda que se arrepientan. Dios manda a decirles que cambien su mal camino. Porque Él les ha hablado, hermano, con amor, y no hay cambio. Así que de esta noche yo quiero que usted sepa que a usted Dios le sigue hablando porque le ama y que no lo quiere dejar perdido. Y yo estoy hablando la palabra también porque le amo. Quiero una iglesia para mi Señor, una iglesia que le ame. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie.